El propósito de la caída de la humanidad era quitar la posibilidad de que el ser humano pudiese estar cerca de Dios. El pecado fue tan contundente, tan nocivo, tan destructivo, como dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Y ahora Dios nos dio un gran sumo sacerdote que no solamente expió nuestros pecados, como lo hemos visto durante estos días, sino que el mismo Jesús ahora nos hace experimentar la cercanía con Dios. Él no solo nos acercó, como dice Hebreos capítulo 10, dice que Él nos abrió el camino al lugar santísimo a través de su propio cuerpo, a través de su propia muerte, a través de su propia sangre, y rompió el velo que no permitía al ser humano llegar hasta la presencia de Dios, sino que ahora Cristo Jesús nos hace entrar a ese lugar santísimo y nos capacita para ello. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por regalarnos a tu Hijo Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, y gracias porque solo por Él tenemos salvación, salvación de la condenación, salvación de los efectos del pecado, aún salvación de las circunstancias adversas que trajo el pecado sobre nuestra vida. Hoy, Señor, damos gracias por estar aquí delante de ti para darte la honra, la gloria, el honor. Gracias por tu palabra. En Jesucristo, amén. Obligaciones. Entonces, el hecho de estar ya posicionados como los hijos de Dios, como los benefactores del sacerdocio sumo de Cristo Jesús, eso nos genera obligaciones. Eso nos genera obligaciones. Ahí tenemos entonces el versículo 14. ¿Me acompañan leyendo? Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Me llama mucho la atención estos énfasis que Dios hace ahí. Dice el versículo teniendo y ahora reteniendo. ¿Se dan cuenta? El mismo versículo. Como tenemos, ahora tenemos que retener. Y todas esas acciones no es agarrar con la mano como cuando nos apropiamos de algo para ejecutar una acción, sino en nuestra mente, en nuestro corazón. En la introducción, el creyente posee, o sea, el gran sumo sacerdote, que es Jesús, es mi propiedad. ¿Dónde dice eso? Pues el versículo dice teniendo. Y la palabra tener allí, o el verbo tener, indica aquello que nos pertenece, aquello que es propio, aquello que es un derecho adquirido, porque Dios nos los ha dado. Dios nos ha dado entonces ese sumo sacerdote, y por lo tanto nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de asumir la propiedad que tenemos. En el mundo donde nos movemos hay un sistema judicial, y dice que las personas que son dueñas de una propiedad, esas personas tienen acciones que hacen ver que esa propiedad es de ellos. Es de ellos. En este sentido, lo que Dios nos está diciendo es que tú y yo tenemos la obligación de apropiarnos, de sentir, de entender que es algo mío, propio, y debo asumirlo para mí,
debo vivirlo, debo tomarlo como tal. Es interesante esto. Jesús murió por nuestros pecados, pero solo aquellos que creen y que asumen la muerte de Cristo como suya, entonces se benefician de ello. Entonces el creyente posee un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y otra cosa interesante que aparece en estos versículos es que tenemos un sumo sacerdote que puede, que tiene el poder, el único que tiene el poder de compadecerse de nuestras debilidades. Mi hermana María hacía una reflexión acerca de cómo el perdón que hemos recibido de parte de Dios debe ayudarnos a entender que otros son pecadores como yo. Y el perdón que he recibido de parte de Dios, entonces ahora yo tengo la obligación de darlo a otros. Porque es incoherente que si fui perdonado, recuerdan como la ilustración del Señor Jesús, ese mayordomo que le entregaron tantos beneficios, tantos bienes, y cuando le fueron a pedir la cuenta de los bienes, él no pudo entregarla. Entonces, él a su vez había repartido los bienes del otro, del Señor, sobre otras personas. Y el Señor tuvo misericordia de él cuando le pidió los bienes y no pudo, y lo esperó para que le devolviera su dinero. Pero él no tuvo misericordia con aquellos otros que le entregó también los bienes del otro, porque ni siquiera eran suyos. Y cuando el Señor se enteró de que él había mandado a poner preso a los que no le habían dado inmediatamente los bienes, entonces lo castigó de la misma manera. Es interesante que el Señor Jesús se compadece. No dice que se compadecía, ni se compadecerá. Todos los días tiene que compadecerse de nuestra condición pecaminosa, hermano, porque esa es la realidad con la cual nos enfrentamos todos los días. Todos los días tenemos una lucha con nuestra condición pecadora, y por esa razón eso hace parte de los beneficios que debemos asumir diariamente. El creyente entonces debe asumir las obligaciones mentales de apropiarse y depender del sacerdocio de Jesús, acercándose confiadamente al trono de la gracia divina para alcanzar misericordia, hallar gracia y hallar también el oportuno socorro frente a cada necesidad. Antes de meternos en las obligaciones, es importante que recordemos quién es nuestro gran sumo sacerdote. Aquí le llama a Dios nuestro gran sumo sacerdote porque ya lo hemos visto en los domingos anteriores. Es el único ser que es Dios, Dios al lado del Padre y al lado del Espíritu Santo, quien asumió, quien tomó una naturaleza humana para ser el gran sumo sacerdote. Es el único Dios hombre, es el único Dios que se acerca al ser humano para estar con el ser humano. Es la expresión de toda la bondad y amor de Dios hacia nosotros. A propósito de esa expresión, es muy común oír que Dios me ama tal y cual como soy. Hermanos, esto no es verdad. Esto no es verdad, porque esa expresión que Dios me ama tal y cual como soy, indica que entonces Dios me ve en mi pecado y Dios me ama y acepta mi pecado. Pues no, es precisamente porque Dios me ama que manda a su Hijo para que venga y quite el pecado que me separaba de Dios. ¿Sí estamos? ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Es precisamente porque Dios me ama, es que Él viene para que Jesús tome mi pecado y lo quite, y para que Jesús me acerque y me introduzca a donde mi pecado me había separado. Así que es incoherente que Dios me ame y me deje en el pecado. ¿Sí está? ¿Sí estamos? Ah, bueno, yo te amo, mi hijo, tranquilo, yo te amo así como tú eres, quédate allá en tu pecado. Pues no,
precisamente es lo que Dios hace, arrancarnos del pecado, y precisamente es lo que Dios está haciendo, porque el pecado todavía nos sigue haciendo daño, ¿saben ustedes? Porque cada pecado que yo cometo, cada acción mala, perversa que hago, me produce daños a mí y a otras personas. Y precisamente la lucha es que Dios no me deja en mi pecado. Entonces Dios no me ama tal y cual como yo soy. Dios me ama y me va a hacer santo. Y me ha hecho santo y me hará santo y me quitará el pecado y como dice, ¿recuerdan ustedes lo que dice en Hebreos capítulo 12? Dice, ¿acaso hay un hijo que Dios no disciplina? No, si no lo disciplina es porque no es hijo, se llama bastardo. Entonces, Dios nos disciplina con respecto al pecado. Jesús es el Hijo de Dios. El término Jesús significa Jehová el que salva, y precisamente Jesús vino a salvarnos del pecado. El término Jesús significa el que nos salva del pecado. Por esa razón, cuando el ángel dijo, se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. El sumo sacerdote grande que tenemos también es el Hijo de Dios. El sumo sacerdote que tenemos es el que tiene el poder de compadecerse. La palabra compasión significa el que tiene misericordia, el que se sensibiliza. Él es sensible frente a nuestra necesidad. Hermano, no puede haber misericordia si nosotros vemos que alguien está en el pecado y no nos movemos, o sea, si no nos duele, como lo que Dios hizo. Nos vio en el pecado y ¿qué hizo Dios? Se movió a misericordia. Ay, sí, yo tengo misericordia de ti, y hasta allí. La misericordia mueve al individuo para que actúe a favor de. Y es lo que Dios hace. Su sensibilidad lo lleva a tomar acciones para corregir el rumbo que nosotros llevábamos. Porque el pecado, ¿hasta dónde nos llevaba? A estar eternamente separados de Dios. Es interesante lo que pasa con el mundo hoy. Las personas no entienden que el problema no es que vivan separados de Dios hoy. El problema es que vivan separados de Dios por la eternidad. Porque somos seres eternos. Y listo, yo hago lo que quiero aquí en esta vida. Al fin y al cabo, esta vida es volátil. Se va rápido. Pero vas a estar separado de Dios por la eternidad. Y eso sí es lo eternamente doloroso. Entonces Jesús también, el que fue tentado en todo para llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote, Jesús tuvo que hacerse hombre y ser tentado como hombre, pero sin pecado. Entonces, la primera obligación que nosotros tenemos frente al sumo sacerdocio de Cristo es asumir mentalmente eso que tenemos. Dice el versículo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y ese término teniendo significa que yo debo asumirlo, debo apropiarme de esa verdad. Es que yo tengo un sumo sacerdote que está sentado en este momento allí en el cielo, que murió por mi pecado, que abrió el camino y que hoy me ingresa y me permite posicionarme delante de Dios como su hijo por el ejercicio de su sumo sacerdocio. Por eso yo debo asumirlo como una propiedad mía. También debo asumir en la mente lo que está pasando allá en el cielo, lo que está pasando allá, porque eso me afecta a mí acá. Si estamos, ¿y qué está pasando allá en el cielo? Jesús está
sentado a la diestra. Jesús está intercediendo por mí. Jesús me defiende. Y Jesús está defendiendo mi posición como hijo de Dios, lo cual es el beneficio de su sumo sacerdocio. Y yo debo asumirlo como propio. ¿Cuántas veces nosotros vivimos como si no tuviéramos el sumo sacerdocio de Cristo? Nos sentimos débiles, nos sentimos fracasados, nos sentimos que los demás me han abandonado, me han puesto a un lado, pero se nos olvida que lo que está pasando en el cielo me está afectando a mí ahora. Jesús está ejerciendo su sacerdocio sumo a mi favor. Asumir la calidad de persona que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el único Dios que tomó una naturaleza humana para morir por mí, pero también para ejercer su sumo sacerdocio y para estar en relación conmigo para siempre. Cuando lleguemos a los cielos, hermanos, ¿sabe qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al Dios hombre glorificado y nosotros también glorificados para vivir con Él para siempre. La iglesia como la esposa que ha sido perfeccionada, como una virgen pura, sin mancha, para estar en relación con Cristo para siempre. Otra obligación mental que tenemos es asumir mentalmente los beneficios del sumo sacerdocio de Cristo. Hay beneficios inmensos, inmensos. ¿En qué me beneficia a mí que Jesús ahora está sentado ejerciendo su sumo sacerdocio? A mi favor. Número 2, la obligación de retener nuestra profesión. Yo quiero pedirle a ustedes, hermanos, que por favor lean este versículo 14, Hebreos 4:14. Dice así todos juntos: por tanto, así que la obligación es retener. Y me llama mucho la atención que el término retener es un término que se utiliza que para poder retener, usted y yo necesitamos recibir de Dios el poder. Para eso, los seres humanos no tenemos la capacidad de retener nuestra profesión. Por esa razón, miren ustedes, ¿cuántas personas ha visto pasar usted por aquí, por la iglesia, hermana Elsa, verdad? Si todas esas personas estuvieran aquí, que han pasado, no cabríamos. Quizás tendríamos que quitar todas esas casas que hay aquí, de aquí para allá en esta cuadra, y vea, y los hijos que trajeron también, y no están aquí. ¿Sabe por qué? Porque solo aquellos verdaderos creyentes tienen el poder que Dios les da para permanecer firme en la profesión que hicieron. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que para poder ser salvo se necesita porque con el corazón, porque si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca. ¿Cuántas personas han profesado de esas que han pasado por aquí ser creyentes? ¿Y cuántas han tenido la capacidad de mantener esa profesión hasta hoy? Pocas. Pocas. El otro día me acordaba de cuántas personas pasaron por campamento de aquí de Riohacha. De aquí de Riohacha siempre iba un número muy grande de campamento, bastante. Y toda esa cantidad de jóvenes que iban a campamento, con Marlin, eso hace como 5 años cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Y cuántos de esos están aquí.
Hermano, y los que estamos aquí, tenemos que darle la honra y gloria al Señor porque Él nos ha capacitado para mantener nuestra profesión, para seguir diciendo, Jesús es mi Señor, Él es mi esperanza. Pero nosotros, como dice este versículo, tenemos la obligación de seguir manteniendo, reteniendo. Retener es mantener firmemente, hay que mantener en alto ese privilegio que Él nos ha dado de conocerlo. Imagínese usted, hermana, entonces no cabríamos aquí, habría que abrir un espacio grande, así es mi hermana Elda, gracias. Retener es aferrarse a nuestra esperanza, hermanos míos. Hoy es más difícil ser un creyente fiel. Hoy es más difícil porque tenemos una inmensa proliferación de evangelio que no es evangelio. Con respecto al evangelio nos pasa como lo que consumimos a veces, ¿verdad? Vamos a la tienda a comprar leche, una leche que no es leche. Y lo mismo pasa, pero está blanca, tiene apariencia de, lo mismo pasa con el evangelio. Si hay alteración, si se le quita o se le agregan ingredientes como lo que ha pasado químicamente con estos productos, entonces ya no es. Es muy importante que mantengamos nuestra profesión. Es el evangelio de Jesucristo, hermanos. Es lo que dice su palabra y punto, fuera de ahí. No hay un verdadero evangelio. Retener es agarrarnos firmemente de esa esperanza que tenemos ahí en la palabra del Señor. Número 4. Otra obligación que nosotros tenemos es tener en la mente la compasión de nuestro gran sumo sacerdote. El viernes estábamos haciendo alusión a esto, hermanos. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y la misericordia de Dios exige que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Primera de Juan dice que si confesamos nuestro pecado, que si reconocemos nuestro pecado, tenemos comunión con Él. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no reconocemos nuestro pecado, si en lugar de reconocer mi pecado, lo que hago es maquillarlo y llenarme de orgullo, entonces, como dice Proverbio, el pecado te destruirá, te terminará destruyendo. Porque el que alcanza el que encubre su pecado, ¿qué dice? No habrá prosperidad. Es una enfermedad letal. Si no, pregúntele a David, y David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Para un creyente, el pecado no es una opción, porque el pecado tiene un poder destructivo interno. No, yo lo guardo, yo no le digo a nadie, yo me quedo, yo lo manejo. Hermano, el único manejo correcto del pecado es botarlo a través de la confesión y apartarnos de él. Por esa razón necesitamos de la compasión de Jesús y todos los días tenemos que luchar con nuestro pecado. Por esa razón el versículo dice que Jesús es el Hijo de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no tenga el poder de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el Hijo de Dios que tiene poder para compadecerse. A Jesús le duele mi pecado. A Jesús le duele cuando peco. A Jesús le duele cuando mi pecado me trae efectos nocivos. A Jesús le duele. Y por esa razón, por esa compasión fue la que lo trajo a Él a hacerse hombre para morir por nuestro pecado, para quitarlo de en medio. Jesús se compadece de nuestras debilidades. A propósito de eso, hermano,
Eso es lo que somos. Ninguno de nosotros es más fuerte que el otro. Cuando nos creemos fuertes, ya estamos en el suelo, caídos porque el pecado nos engañó y nos hizo creer que somos fuertes para controlarlo. Nuestra tarea es reconocer el pecado y evitarlo. Por esa razón, cuando el Señor Jesús le enseña a sus discípulos, Él le dice que oren a Dios, y una de las cosas que me impacta es: no nos dejes entrar donde vamos a ser tentados. Antes. Pero algunos valientes, supermachos como Sansón, ¿sí recuerdan? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó este hombre, verdad? Creyéndose que su fuerza lo iba a capacitar. Hay que depender del Señor. Entonces Dios se inclina, el Señor Jesús se inclina en bondad a nuestro favor. Y Él fue tentado en todo como hombre, según nuestra semejanza, para mostrarnos la cercanía a nuestra condición humana, pero no pecó. Número 5. Otra obligación es acercarnos confiadamente. La palabra confiadamente significa que ahora tenemos un derecho, que ahora tenemos una seguridad otorgada por el Señor Jesús, por su sacerdocio. Entonces, acercarnos es acudir al que está sentado en el trono. No tenemos la capacidad de acercarnos como seres humanos. El Señor Jesús dice allá en San Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si yo no lo llevo. En el sumo sacerdocio Jesús nos acerca, pero el término acercarnos significa ahora que asumamos esa cercanía, que la vivamos, que la experimentemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, acudiendo al que está sentado en el trono, entrando al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Usar ese derecho, el derecho otorgado por el Señor Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Orando, hermano. Y para orar no necesitas nada, lo tienes todo. El Espíritu de Dios te hace experimentar eso. Otra obligación entonces es acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia. Hace unos meses atrás estudiamos este atributo. Qué impresionante estudiarlo. Ver que la misericordia de Dios es como aquella gran ave que, siendo grandísima, se inclina para darle el alimento a sus polluelos en la boca. Dios nos rodea para protegernos. Dios nos da vida y nos mantiene esa vida por su misericordia. Hay que echar mano de la misericordia de Dios. Hermano, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Todo lo tenemos por la misericordia. No merecemos nada. El título, cada peso que entra a tu cuenta, a tu bolsillo, la vida que tienes hoy en día, nada merecemos, y todo lo tenemos por la inmensa misericordia de Dios. Y debemos apropiarnos de ella, de esa bondad amorosa divina. Debemos recibirla. Toda esa expresión de bondad y misericordia, como dice Romanos 12, por la misericordia, entonces debemos presentarnos delante de Dios. Número 7, otra obligación es acercarnos confiadamente para hallar gracia. Todos esos son sinónimos. Gracia, misericordia, compasión, esos son sinónimos. Son manifestaciones del amor de Dios. Hallar es reconocer toda la expresión de la belleza. Para Dios no existe una cosa más hermosa que Él expresar misericordia hacia sus hijos. Eso es lo más hermoso que existe. Eso es lo más valioso, que Él se inclina en bondad
y amor a favor de nosotros. Hallar es descubrir el contenido benéfico de la gracia divina a nuestro favor. Hallar es disfrutar de la gracia divina a favor del creyente. Y por último, la obligación de acercarnos confiadamente para hallar el oportuno socorro. Hermano, frente a esto voy a decirles algo. Dios nos da cada cosa en el tiempo exacto que Él lo ha planeado. Dios tiene un plan perfecto en cada una de nuestras vidas y lo está desarrollando. Dios nos va llevando y nos dará las cosas en el momento que se cumpla. Voy a ponerles un ejemplo. A veces le pido a Dios algo y resulta que antes de que se lo pida, ya Dios lo trajo. Dios produce el deseo de pedirlo, pero es maravilloso ver que ya llegó lo que yo había deseado. Pero hay un momento donde Dios me extiende en el tiempo para que yo desarrolle la paciencia esperando su respuesta. Porque a Dios le importa darme lo que yo necesito, pero Dios también quiere desarrollar en mí su paciencia. Otra, desarrollar en mí la fe. La fe es algo que ya tengo porque es fruto del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué hace Dios? Me permite situaciones adversas, difíciles, donde lo único que me toca es creerle a Él. Y para desarrollar esa fe, entonces Dios me manda las circunstancias. Y yo debo acercarme a Él esperando el oportuno socorro. Me llama mucho la atención este concepto. El socorro es la ayuda divina para la necesidad adecuada en el momento perfecto. Perfecto para Dios. Hace unos años teníamos a nuestros chicos pequeños y les prometimos un viaje. Mañana vamos a Tanques. Ir a Tanques era algo excepcional para ellos. Y nos acostábamos todos, cada hora uno de nuestros hijos iba a despertarnos. Papá, ya tenemos que irnos. No, falta tiempo todavía, hay que ir a dormir. A la hora otra vez, y así fue. Como preferiblemente quedarnos callados, porque para los niños el tiempo de perfecto es ya. Somos niños, hermanos. Y yo quiero que el Señor me dé las cosas ya. Pues el tiempo es el oportuno para Dios, no para mí, porque mi medida de oportuno es inexacta. Que Dios siempre nos sostiene, es lo que vamos a encontrar. Dios siempre va a sostenerlo. Esta es otra cosa impactante. No existe un hijo de Dios que Dios desampare. Qué maravilloso es eso. Saber que no importa la circunstancia, no importa el horno, no importa el león, no importa lo que sea, Dios va a cumplir su promesa. Nunca va a dejarme, nunca va a abandonarme, porque Él siempre me va a sostener. Y eso es lo que voy a encontrar, eso es lo que significa esa expresión, el tiempo oportuno. Hallar el remedio divino para la necesidad. Otra cosa interesante es que a veces hay necesidades que no son necesidades. Son necesidades que nosotros creamos, pero para Dios no son necesidades. Hallar el sostenimiento divino en cada situación del creyente. Conclusión. El creyente tiene un gran sumo sacerdote, que es Jesús, el Hijo de Dios. El creyente tiene un sumo sacerdote que tiene el poder de compadecerse de todas sus debilidades. El creyente tiene la obligación entonces de acercarse confiadamente al trono de la gracia. El creyente tiene que apropiarse mentalmente de eso que tiene.
el sumo sacerdocio y los beneficios de ello. Quiero pedirles que me acompañen en pie para orar. Te adoramos, Señor. Reconocemos que frente a ese Dios inmenso que está sentado en el trono gobernando todas las criaturas, el infinito universo, los cielos de los cielos, el único sacerdote verdadero que nos hace experimentar esa relación contigo es Jesús, el Hijo tuyo, Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y te damos gracias por ello. Te damos la honra y la gloria a ti. Y hoy, Señor, queremos también pedir por nuestros hermanos, por cada necesidad que hay en la vida de cada miembro de tu iglesia. Padre, conoces nuestro corazón, conoces nuestras debilidades. Hoy te pedimos que nos ayudes a acercarnos al trono para ser tratados en nuestro corazón, para ser tratados, corregidos por ti, para ser conformados a tu voluntad. Oh Padre, oro porque tú, Señor, nos sigas llevando, nos sigas sosteniendo. Oro también, Señor, por aquellos que están enfermos. Esta mañana quiero recordar la vida de Jocelyn, su bebé. También, Señor, quiero recordar a Parlin, Señor, en esta mañana, y cada hermano que está pasando por situaciones adversas. Hoy Yoneiri viajó para su procedimiento quirúrgico. Mañana, Señor, oro que también tú obres poderosamente, Padre, y actúes de acuerdo a tu gracia infinita. Mira la necesidad de cada uno. Mira, Señor, nuestras fragilidades y por favor, ten misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias. Pueden sentarse.